La primera zona de confrontación entre las superpotencias vencedoras, Estados Unidos y la Unión Soviética, fue precisamente el país germano. Tras su capitulación en abril de 1945, Alemania fue ocupada militarmente por los aliados. Antes que nada vamos a hablar de dos conceptos claves. La Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar e informativo que fue iniciando tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental, liderado por los Estados Unidos, y el bloque del Este, liderado por la Unión Soviética. Su origen de fecha se sitúa entre los años 1945 y 1947 durante las tensiones de la posguerra y se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética. Ninguno de los dos bloques tomó acciones directas contra el otro, razón por la que se la denominó Guerra Fría. Fue un enfrentamiento indirecto. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas. Por un lado, la Unión Soviética financió y respaldó partidos políticos, revoluciones y guerras de izquierda para derrocar gobiernos aliados de Estados Unidos y establecer y apoyar a gobiernos y dictaduras socialistas, mientras que Estados Unidos dio abierto apoyo a gobiernos aliados y propagó destabilizaciones y golpes de Estado para establecer gobiernos de corte capitalista, fueran democráticos o dictaduras. En ambos casos, los derechos humanos se vieron seriamente violados. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la Unión Soviética. La Unión Soviética fue un estado federal que se caracterizó principalmente por instaurar un régimen de ideología marxista-leninista que fue un modelo preferencial para los estados socialistas del mundo hasta su caída. Su existencia se extendió por un periodo de 74 años entre 1922 y 1991. URSS como tal son las siglas de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también conocidas como Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial no finalizó con la firma de un tratado de paz. Las diferencias entre los vencedores se agudizaron tras fracasar los primeros intentos de colaboración en Alemania. Las relaciones se rompieron y se formaron dos bloques enemigos separados por diferencias políticas, socioeconómicas y culturales. En este sentido, la división de Berlín fue el símbolo de la división del mundo de la posguerra. A partir del año 1945, solo una parte de Alemania recibió una segunda oportunidad democrática, la occidental. El 11 de febrero de 1945 se reunieron en la ciudad de Yalta Churchill, Roosevelt y Stalin. Los vencedores dividieron el territorio alemán en 4 zonas de ocupación. La oriental fue controlada por la Unión Soviética y la occidental por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. La ciudad de Berlín, situada dentro de la zona de ocupación soviética, reproducía el mismo esquema de división. En 1947, Estados Unidos y Gran Bretaña decidieron integrar económicamente sus respectivos sectores creándose la Bizona, con sede en Frankfurt. Más tarde se uniría el sector francés, aunque Francia sentía grandes recelos sobre propiciar la unificación alemana. En junio de 1948, los aliados occidentales llevaron a cabo una reforma monetaria unilateral emitiendo un nuevo marco revaluado, distinto del utilizado en la zona soviética. El 23 de junio de 1948, las autoridades soviéticas disponen el cierre de todos los accesos de comunicación, ferrocarriles, autopistas y canales, así como los suministros de gas y electricidad de Berlín. La ciudad quedó aislada de la Alemania occidental. El 26 de junio de 1948, las potencias occidentales respondieron al bloqueo con un puente aéreo para abastecer a los 2 millones de personas que habitaban Berlín Occidental. Se realizaron vuelos día y noche para transportar mercancías, víveres, carbón, petróleo. Este tráfico aéreo consiguió eludir los efectos del bloqueo que se levantó finalmente el 12 de mayo de 1949. La división de Alemania trascenderá como el símbolo más representativo de la Guerra Fría. Como seguramente sabemos, el muro fue la expresión física más clara de la división de Alemania, y a la vez un símbolo muy poderoso. La maltrecha economía soviética y floreciente Berlín Occidental hicieron que hasta el año 1961 casi 3 millones de personas dejaran atrás la Alemania Oriental para adentrarse en el capitalismo. La República Democrática Alemana comenzó a darse cuenta de la pérdida de población que sufría, especialmente de altos perfiles, y a la noche del 12 de agosto de 1961 decidió levantar un muro provisional y cerrar 69 puntos de control, dejando abiertos solo 12.
A la mañana siguiente se había colocado un alambrado provisional de 155 kilómetros que separaba las dos partes de Berlín. Los medios de transporte se vieron interrumpidos y ninguno podía cruzar de una parte a otra. Durante los días, comenzó la construcción de un muro de ladrillo y las personas cuyas casas estaban en línea de construcción fueron desalojadas. Con el paso de los años hubo muchos intentos de escapes, algunos con éxito, de forma que el muro fue ampliándose hasta límites insospechados para aumentar su seguridad. El muro de Berlín acabó por convertirse en una pared de hormigón de entre 3 y 4 metros de altura, con un interior formado por cables de acero para aumentar su resistencia. En la parte superior colocaron una superficie semiesférica para que nadie pudiera agarrarse de ella. Acompañada del muro se creó la llamada Franja de la Muerte, formada por un foso, una alambrada, una carretera por la que circulaban constantemente vehículos militares, sistemas de alarmas, armas automáticas, torres de vigilancia y patrullas acompañadas por perros las 24 horas del día. Tratar de escapar era similar a jugar a la ruleta rusa con el depósito cargado de balas, y aún así, muchos intentaron. En 1975, 43 kilómetros del muro estaban acompañados de las medidas de seguridad de la Franja de la Muerte, y el resto estaba protegido por vallas. Entre el año 1961 y 1989, más de 5.000 personas trataron de cruzar el muro y más de 3.000 fueron detenidas. Alrededor de 100 personas murieron en el intento y la última de ellas murió el 5 de febrero de 1989. Hasta que un día se produjo la caída del muro de Berlín. La caída de este muro vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. Este hecho motivó enormes manifestaciones que llevaron a que, el 9 de noviembre de 1989, el gobierno de la RDA afirmara que el paso hacia el oeste estaba permitido. Ese mismo día, miles de personas se agolparon en los puntos de control para poder cruzar al otro lado y nadie pudo detenerlos, de forma que se produjo un éxodo masivo. Al día siguiente se abrieron las primeras brechas en el muro y comenzó la cuenta atrás para el final de sus días. Una vez liberados, familias y amigos pudieron volver a verse después de 28 años de una separación forzosa.